Buenos días a todas. Inicio esta rueda de prensa agradeciendo la no presencia de los grandes medios. Desde la Asamblea de Paradas y Precarias de la CGT de Valencia, nos dirigimos a las personas paradas, precarias y trabajadoras en general para animaros a participar en la manifestación contra el paro y la precariedad de las trabajadoras, que se realizará el jueves 14 de mayo a las 19:30 y que partirá de la Plaza San Agustín. Queremos hacer visible en las calles, una vez más, la terrible situación por la que estamos pasando las personas desempleadas, las precarias y la clase trabajadora en general. Visibilizar la realidad a la que nos han llevado las políticas de recortes y privatizaciones, que nos están asfixiando lentamente. Motivos para esta y otras manifestaciones hay muchos. Pero lo que para nosotros vertebran el sentido de la manifestación del 14 de mayo son el desfalco económico producido por el sistema bancario y financiero que hemos terminado pagando millones de personas con la pérdida o precarización de nuestros trabajos y que ahora nos encuentra malvendiendo nuestra salud y nuestro tiempo en condiciones de miseria. Esta es la famosa salida de la crisis, la explotación cada vez mayor de los que tienen trabajo y la exclusión social de los que lo hemos perdido. Mientras unos pocos se enriquecen, el resto de la población nos empobrecemos y son los que se enriquecen los que nos dicen cada día que ya estamos saliendo de su crisis, que ya empieza a haber trabajo. Mentira. Esto lo utilizan para inmovilizarnos. La pérdida de derechos y el aumento de la represión que utilizan como arma para acallar nuestras luchas, derechos conquistados en el pasado, se los están cargando de un plumazo con la ley Mordaza, látigo del Estado y otras medidas represivas que ya han empezado a poner en marcha. Asalto a CCAs, ateneos libertarios, incluso a casas particulares de compañeros anarquistas, a los que tratan como terroristas. Son algunos ejemplos del engranaje de esta maquinaria que acaban de poner en marcha. Nos quieren meter el miedo en el cuerpo, aterrorizarnos. Si se nos ocurre luchar contra su psicópata forma de gobernar y obligarnos a aceptar nuestra condición de nuevos esclavos. El desahucio de las familias de sus hogares nos han despojado de nuestras casas con violencia, nocturnidad y alevosía. Y son los ladrones de guante blanco que tenemos en el poder los que dicen que no es una alarma social. ¿Cómo va a ser una alarma social para ellos si ellos no son los que se suicidan? Consideramos un asesinato cada uno de los suicidios acaecidos por motivos derivados de su crisis, de esa que dice que estamos saliendo. Las pensiones, las ayudas a familias con gente dependiente, las mujeres, la juventud, la educación o la sanidad. La avaricia de los privatizadores y de las políticas a su servicio han empobrecido a todos estos sectores de la población y es así como ellos salen de la crisis. Una minoría acaparadora y usurera está condenando a millones de seres humanos a la esclavitud del siglo XXI. No más resignación. Nos quieren asfixiar con su aro mortal que cada vez es más estrecho y agónico. Nos quieren ver muertas, muertas en los pasillos de hospitales, muertas por no dar una medicación que nos hace falta, muertas en cuanto a educación y cultura, muertas en derechos laborales, sociales y económicos. Nosotros les decimos a los señores de la crisis que no pasamos por el aro, no nos vamos a resignar, porque cuando la tiranía se hace ley, tenemos la obligación de pararla. Las paradas y precarias exigimos contratación en condiciones dignas y estables, no a los contratos basuras y las ETs, renta básica universal y de las iguales, cobertura económica y social, transporte gratuito para personas desempleadas, coberturas en la sanidad
vivienda, no más desahucios, reparto de la riqueza producida, no más riqueza extrema, derogación de la ley Mordaza y amnistía social, no más represión, bolsas de trabajo de ayuntamientos gestionados por las asociaciones de vecinos y asambleas de parada, no más fraude. Por todo ello, os convocamos a la manifestación que tendrá lugar el día 14 de mayo a las 19:30 horas en la Plaza San Agustín de Valencia. Salud y lucha. No pasamos por el aro.